Buenos días. Vamos a repasar un poco algunos artículos. Uno de ellos es el de Rosa María Artal. Me ha parecido interesante. Como me pareció interesante el de Esther Palomera. Dice que lo desvelado por el informe de la UCO, luego vemos cómo, sobre Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, es un tremendo mazazo sobre el gobierno de Pedro Sánchez y sobre la sociedad española en su conjunto. Por los indicios en sí, que como en todos los casos habrá de probarse, y por lo que implica, hemos caído de bruces de nuevo en el socavón sin fondo de la corrupción española. Se remonta a siglos esa historia de ocultaciones a la que llamaron con orgullo, encima, la picaresca española. Era ya un claro reflejo. Nunca supimos en concreto qué se hizo con el botín que los conquistadores se trajeron del Nuevo Mundo descubierto. Abierto el cajón, convidado está el ladrón, dice un refrán de la época, y hay varios parecidos. No he encontrado en otra lengua algo similar, ni en italiano, allá donde nació la Cosa Nostra, ahora residente en Génova 13, sede del PP, pagada con dinero negro. Y madre de las diferentes mafias y camorras, precisamente en la zona de las dos Sicilias, prestigioso apellido español, ilustrativo, ver sus inicios, la gestación de los títulos nobiliarios y toda la canalla macarra y miserable que hoy anida en Génova 13. El franquismo se puso las botas, también robando. Libros magníficos de historiadores como los de Julián Casanova, entre otros, nunca han llegado a los colegios y escasamente a universidades, lamentablemente. Porque nos dan cuenta hasta de las grandes familias del régimen enriquecidas a su calor. Y es que todavía mandan aquí, y sí, si se tercia, corrompen. Ahí tenemos a Acciona, a Entre Canales, tenemos a SACIR y tenemos a tantas otras que están en el IBEX, todas familias franquistas. El PP es el representante genuino de esa España corrupta y rancia, su heredero natural, que se atreva a dar lecciones de moralidad y hacer aspavientos por las podredumbres de sus rivales políticos, da arcadas y vomitera. Las materias en las que el PP está graduado con méritos desde su fundación y antecesores, UCD y AP, son corrupción y una inconmensurable desfachatez. A ella contribuyen sus medios subvencionados con nuestros impuestos, además. Y para nuestro mal han crecido por esporas. Ya no nos limitamos a la pocilga mediática clásica. Ahora es un enjambre de pozos tóxicos. Mierda hasta el borde. Y toda del PP. Toda esta realidad no disculpa en lo más mínimo las corrupciones del PSOE, y este caso apesta, evidentemente. Doblemente porque han sido dos secretarios de organización consecutivos, Ábalos y Cerdán, los implicados, para hacer adjudicaciones de obra pública. Hay filtros y mesas de valoración técnicas en las que hay funcionarios. ¿Cómo han ido sin control esa estructura si se demuestra que estuvo? La auditoría que ha anunciado Sánchez no es suficiente, dice Raquel Ejerique, otra periodista de eldiario.es. Pedro Sánchez es un presidente acosado por el golpismo de extrema derecha, en sus diferentes ramas, judicial, prensa macarra, política y de la Guardia Civil. Pura corrupción en sí mismo. Tiene hasta la sospechosa concurrencia en hacer lo que puede de Felipe González, el presidente que pudo y debió hacer cambios drásticos y dejó intactos pilares esenciales del franquismo con un magnífico maquillaje. Eso sí, todo un aval a su trabajo. Si se piensa, el odio de los desaprensivos. Pero esta trama es demasiado grave. Las personas decentes y progresistas estamos decepcionadas e indignadas al mismo tiempo. Nos encontramos ya ante la terrible disyuntiva de no ver solución viable al gran problema endémico de nuestro país, porque si hay corrupción en los dos principales partidos y no dejan entrar a otros a base de hachazos del calibre de los que cortaron el camino a Podemos, la policía de cloaca del gobierno de Rajoy, ¿qué hacemos? Y a la vez, la manga ancha del Mar Menor ahora ya cuesta.
Porque sí, evidentemente, si no están los progresistas, estará la ultraderecha. Y si está la ultraderecha, olvidaros de todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Ni aumento de pensiones, ni aumento de salarios. Nada. Ni ingreso mínimo vital. Nada de nada. Olvidaros de la vivienda. Olvidaros del trabajo. Olvidaros de los contratos indefinidos. Olvidaros de la asistencia sanitaria. Olvidaros de la educación pública gratuita y universal. Olvidaros de lo que es el estado del bienestar, porque la ultraderecha viene a robar y a destrozarnos la vida. Ese es el peligro. Ocurre que el PP, además de corrupción, conlleva recortes sociales, promoción de la desigualdad, profunda regresión ideológica, siempre al lado de los poderosos, siempre en el lado peor de la historia. Y la justicia que notamos de parte trabaja para el PP. Juez Hurtado, juez Peinado, jueza Viedma, Marchena, Llarena, Alaya y todas sus putas madres. Incluso ahora para Vox, dando cabida a sus acusaciones particulares que fundamentan querellas inverosímiles. Y el Poder Judicial no admite ni siquiera la menor crítica. Esos son factores importantes a tener en cuenta, porque que nos salga la presidenta del Consejo General del Poder Judicial diciendo que hay que respetarlos, perdone usted, señora, el respeto se gana. Y usted lo perdió a los 5 segundos de ser nombrada presidenta. No pida lo que no le vamos a dar, jamás, mientras no actúe como debe actuar. ¿Y qué pasa con la UCO, que facilita informes bajo secreto de sumario a periodistas seleccionados? Y estos periodistas seleccionados se lo pasan al señor Feijóo, que lleva 2 semanas dando la matraca, hasta que saltó. ¿Esto no se investiga, señor Hurtado? ¿Esto no se investiga? Porque deberíamos saber qué hijo de puta de la UCO está pasándole todo esto a los periodistas y al PP y a Vox. A ver, en concreto, Pilar Gómez, directora de un panfleto nuevo llamado Artículo 14, según dijo ella misma, ante las cámaras de televisión, se escandaliza el procedimiento del fiscal general del Estado porque, sin pruebas ni indicios, esté procesando por supuestamente enviar un mail sobre el novio de Ayuso. ¿Qué diremos de un cuerpo de seguridad del Estado que filtra informes a algunos periodistas? ¿Rige la ley del embudo? El plantel de elementos clave en una democracia con sospecha y más que sospecha de corrupción es sobrecogedor. Y ahí nos faltan las empresas que corrompen y pagan la corrupción, que tendrían que ir a la cárcel también. No el que ha planteado la corrupción para esos políticos, o lo que sea, sino el presidente, el CEO de esa empresa. Si es entre canales, a la cárcel, por no vigilar lo que hacen los suyos. Las cintas de coldo que estudió la UCO mencionan a Acciona, SACIR y Ferrovial. ¿Os acordáis de la que liaron que se iban a Holanda? Se trataría de mordidas por concesión o contratación de obra pública, una especialidad del PP, de toda la vida. Siempre lo han hecho los del PP. No sé si recordarán aquel cheque de 200.000 euros que SACIR confirmó había entregado para la campaña de Cospedal bajo el supuesto epígrafe de limpieza y recogida de basuras. Lo curioso del caso es que ese dinero y el recibí desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Nadie lo investigó. No había un juez Hurtado, no había un Peinado, no había una Viedma, no había un Marchena, no había un Llarena, no había ningún hijo de puta con toga juez que investigara eso. La justicia tampoco quiso enterarse. Y sin duda ha habido múltiples recogidas de basuras, varias de distinta cuantía y destino.
La agencia tributaria denunció en 2010 que Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergencia a cambio de obra pública y que la constructora abonó 6 millones de euros a través del Palau de la Música. Y les citó: comisiones menores, de esas que pasan desapercibidas al lado de las gruesas que todavía andan por los tribunales. E insisto sobre la prensa. Aquí tiene la sentencia firmada por los autores de sus portadas sin un triste presuntamente. Leer los titulares de El Mundo, ABC, La Razón o cualquiera de toda esa mierda de prensa macarra da vómitos. Ni un solo titular con la corrupción de Feijóo en Galicia, con la corrupción de Ayuso en Madrid, con lo de Alberto Quirón, ni un solo titular. Los ciudadanos receptores deberían ser conscientes de que busca quien sesga o miente, manipula, en definitiva. Porque la sociedad española es otro de los grandes pilares de la corrupción de nuestro país. Por ignorancia, tibieza o directamente por complicidad. Eso de, ¿y es que tú no robarías si estuvieras ahí? Pues yo no. Y somos millones de españoles los que no robaríamos si estuviéramos ahí. Los que votan al PP sí. Por eso le votan. Y a Vox. Durante muchos años triunfó la excusa del y tú más. Si un partido robaba, servía de coartada a sus votantes que el otro también lo hacía. Con Aznar el PP llegó a unos niveles de corrupción insuperables, implicando a varios ministros y al vicepresidente Rodrigo Rato, que cumplió condena de cárcel y va a tener que cumplir más. Con Rajoy aportó otra remesa de corruptos más: los papeles de Bárcenas y el borrado de sus discos duros a martillazos y la policía patriótica que debió ser causa de ilegalización del Partido Popular ya. Pero no, se ve que Marchena, Llarena, Hurtado y todos los hijos de fruta que antes he nombrado y más, pues no estaban por la labor. Entre ambos gobiernos y algunas comunidades autónomas y ayuntamientos agotaron prácticamente el abecedario que daba nombre a sus casos aislados. En la cúspide, la Gürtel y sus piezas separadas. A pesar del buen trato que recibe de algunos jueces, véase el mismísimo Hurtado con Rajoy. Tiene todavía causas pendientes. 34 causas pendientes por corrupción tiene el PP. Y todavía varias piezas separadas de la Gürtel. El PSOE de González no se quedó atrás. Desde el hermano de su vicepresidente Alfonso Guerra al primer civil que presidía el Instituto Hermano Ruiz Rondán, o el caso Filesa. Los GAL tampoco fueron una minucia precisamente, aunque no hayan pasado por la justicia. A Felipe le tumbó la corrupción que daba la impresión de no tocarle a él mismo. Los de los GAL fue una herencia que recibió del franquismo, de la UCD. Parecía que las cosas habían cambiado algo. Con Zapatero no se conoció nada de entidad, y con Sánchez tampoco, salvo que es víctima clara de lawfare, de guerra judicial, de unos jueces y magistrados que deberían estar en la cárcel. Pero esto no es lawfare. Parece verdad y fundamentado. Y como dice José Precedo, el PSOE llegó al gobierno para acabar con la corrupción, prometió regeneración democrática tras una retahíla de casos imposibles de memorizar. Todas las ramas de Gürtel, Púnica, Rato, Lezo, Brugal, con Mariano Rajoy, con Hundescán, con la rancia Aguirre y con todos los presidentes que según ella le han salido rana. En fin, Mariano Rajoy, en su lista de sobresueldos del partido, con una sede pagada en B. ¿Cómo os diría? El mazazo que produce ese universo descubierto ahora es difícil de superar, además de nuestro propio emplasto. El mundo se está yendo a pique con la ultraderecha que asciende, con ese Trump que está destruyendo la que ellos creyeron que era la mejor democracia del mundo. Hay fotos por ahí del señor Trump con niñas de 13 años.
en la isla de Epstein, el que le facilitaba menores de edad para llevárselas a la cama. El presidente Trump, el que es presidente a pesar de haber sido condenado por 32 delitos y no cumple condena porque a algún juez le salió de sus cataplines decir que no cumpliera condena. Trump es el que apoya a Netanyahu, ese que hoy asciende de nuevo polvorín contra Irán, de la mano de Estados Unidos. No nos podíamos permitir que la corrupción tumbara a uno de los pocos gobiernos aceptablemente progresistas que van quedando, y menos para sustituirlo por otro de la cuerda de los que andan mandando al cuerno en el mundo. Tenemos que quedar a la espera de soluciones, una vez más. Podría ser la última. La confianza que tengo yo en particular en el presidente del gobierno no me la van a tumbar 3 desgraciados de mierda como Ábalos, Koldo y Cerdán, ni tampoco me la van a tumbar los delincuentes por antonomasia, Feijóo, Ayuso y toda la pandilla con Abascal de propina. Yo seguiré votando al presidente del gobierno, tanto en primarias como en cualquiera de las elecciones a las que se presente el PSOE. Y estoy convencido que la inmensa mayoría de votantes que le estamos agradecidos por lo que está haciendo en el gobierno, lo volveremos a hacer. Con que pongámonos las pilas, la cabeza alta. Los que quedamos somos los que tenemos dignidad. Los 3 que se han ido a patadas del partido, a esos ni agua. Que fichen por el PP. Que seguro que si van allí todavía tendrán que aprender algo de corrupción. Hasta luego.